Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Yale Somewhere Somehow. Al menos los esfuerzos de Pog no fueron en vano. Al final de la noche, Ping estaba tomada hasta el punto que no podía conducir a casa. Sin embargo, estaba lo suficientemente sobria como para llamar a su familia y hacerles saber que se quedaría en la residencia de un amigo. Entonces conduje su auto de regreso al dormitorio, con Pog sentada en el asiento, cuidando a Ping como un guardián obediente. Cuando llegamos al dormitorio, Pog y yo trabajamos juntas para ayudar a la pequeña chica a subir a mi habitación. No fue fácil, pero afortunadamente Pog era suficientemente fuerte. Una vez que llegamos, pusimos a Ping a salvo en mi habitación, la recostamos en la cama, junto al cerro de peluche. La apoyamos con almohadas para evitar que se quedara tumbada, en caso vomitara. Pog se quedó para arreglar su ropa y su cabello, mientras Ping murmuraba incoherentemente cosas. Como todo parecía en orden, Pog se giró hacia mí. Ya le he traído sana y salva. Que tengas una casa llena de hijos y nietos. Vuelve a tu habitación, deja de decir tonterías, le dije. Mírate, me estás apresurando. Pero no te excedas. ¿De acuerdo? Cuídala mucho. Con eso Pog salió corriendo por la puerta para evitar la zapatilla que le había lanzado. Rápidamente cerré la puerta detrás de ella, no porque estuviera tramando hacer algo sospechoso, sino porque no quería que ella volviera a entrar y molestar a Ping. Tomé una toalla, la empapé con agua y regresé para limpiar a Ping. Ella todavía estaba recostada en la cama, murmurando para sí misma. Mis nervios estaban por todos lados, mientras intentaba torpemente limpiarle la cara y los brazos. Su suéter holgado hizo las cosas aún más complicadas. Tenía los hombros descubiertos y cada pequeño movimiento revelaba más de ella. Si eso no fuera suficiente, Ping estaba tomada y se mostró muy poco cooperativa. Hizo un sonido jalando su suéter y estirándolo para deformarlo, casi exponiendo por completo la parte superior de ella. Entré en pánico, me apresuré a bajar la temperatura del aire y encendí un ventilador para que ella estuviera más fresca, ya que decía que tenía mucho calor. Y una vez que todo estuvo listo, corrí de regreso a su lado, pero había llegado demasiado tarde. Ping ya se había quitado los pantalones. Me congelé mirando inevitablemente a esa persona que no llevaba pantalones. Rápidamente sostuve una mano y decidí cubrirla, pero la acción hizo que yo estuviera cerca de ella. Nuestros rostros estaban muy cerca. Ping pareció calmarse y finalmente se quedó quieta. Me incliné más cerca para ver cómo estaba, aliviada de que lo peor pareciera haber pasado, pero luego abrió los ojos. Su mirada era aguda, pero confusa. Sus ojos marrones tenían una extraña intensidad que nunca antes había visto. Fue casi hipnótico y me dejó momentáneamente congelada. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, sus pequeñas manos se estiraron, sosteniendo mi cuello y me acercaron. Y ella me besó. Ella me estaba besando, tomándome completamente desprevenida. El leve sabor agridulce persistía en su aliento, pero ella me tenía sostenida de la camisa. Primero fue algo lento, pero deliberadamente se hizo más intenso, como si ella estuviera sintiendo todo lo que tenía por dentro de mis labios. El tiempo parecía alargarse a medida que el beso se hacía más profundo. Era algo suave, pero con necesidad. Justo cuando pensé que nunca terminaría, ella finalmente se apartó, no sin antes morderme un poco. Todo sucedió bajo el latido salvaje de mi corazón, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Sus ojos marrones me miraron directamente a los míos. La próxima vez no le digas a otra chica que es besable, ¿de acuerdo? Su voz ronca y apenas en un susurro escapaba de ella, dejando mi corazón cayendo a mis pies. Si lo vuelves a hacer te voy a castigar. Soltó mi camisa con una mano y me dio una palmada suave en la mejilla, como una figura mandona. No lo volveré a hacer, le dije. Mi rostro, como atraído por alguna fuerza invisible, se acercó cada vez más a ella, atrapada en el hechizo de esos cautivadores ojos marrones, más cerca de ella hasta que el mundo entero pareció derretirse, dejándonos solo a nosotras dos. Su dulce voz permaneció en mi nombre, estirando el sonido como si estuviera a punto de confesar algo significativo. ¿Estaba a punto de decir que me amaba? No lo sabía, pero mi corazón latía rápidamente. Creo que voy a vomitar, dijo ella repentinamente. Eso hizo que yo saltara de la cama rápidamente. Corrí hacia el baño buscando frenéticamente una bolsa, pero todos habían desaparecido. Al final sostuve lo más cercano que podía, un recipiente de plástico, y corrí hacia ella para ayudarla. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirte al canal. Cuídense mucho, bye bye.